Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar nuestra sesión y para comenzar el día de hoy vamos a retomar, creo que podemos retomar de manera interesante esto que tiene que ver justamente con el cálculo de las derivadas, ¿sí? Podemos revisar estos primeros ejercicios que quedaron. ¿Cómo le fue? ¿Sí pudo resolverlos? Más o menos sí pude, pero no llegué a un resultado. Vamos entonces a revisarlo, ¿ok? Entonces, vamos a escribir las soluciones. Escribir las soluciones. Y bueno, ya sabemos, vamos a insertar con el editor de ecuaciones este término que decimos, bueno, la derivada en X de f de X, que es en realidad, pues, la derivada en X de f de X, que en este primer caso es el cociente, ¿verdad? De 2x menos 5 entre x más 4. Pues esto es igual a qué. Aquí, pues, hay que utilizar, desde luego, las fórmulas de derivación que vimos ya de teoremas pasados. Particularmente identificar que 2x menos 5 entre x más 4, pues es un cociente que se está dividiendo. Podríamos llamarle al término de arriba f y g según nuestras fórmulas. Y bueno, lo que hemos visto es que pues la derivada de este cociente es en realidad la es el cociente que tiene al primer término, que es 2x menos 5 al numerador, por la derivada del segundo término, es decir, la derivada en x de x más 4, menos el segundo término, que es x más 4, por la derivada del primer término. Es decir, la derivada en x de 2x menos 5. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Es decir, todo esto, que vamos a poner en paréntesis, x más 4 elevado al cuadrado. Entonces, ahí estamos aplicando ya la fórmula de derivación del cociente. Y bueno, vamos a derivar cada término, ¿sí? Si derivamos cada término de este cociente, va a ir quedando algo así. En la parte de arriba tenemos 2x menos 5. Perdón, está mal escrito, disculpa. En la parte de arriba tenemos 2x menos 5 por la derivada de x más 4. Pero recordemos que esta derivada de x más 4 pues la podemos escribir como la derivada en x. Voy a escribir otro tipo de paréntesis que se vea mejor. Entonces ahí tenemos la derivada en x más la derivada de ¿quién? De 4. La derivada de x de 4. Menos, ahora al revés,
x más 4 por la derivada de 2x menos 5. Vamos a poner nuevamente un paréntesis. Entonces ahí lo que tenemos es la derivada en x de 2x menos la derivada de 5. Y en la parte de abajo nos queda igual, x más 4 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿esto es igual a cuánto? Pues esto es igual a que tengamos un cociente un momentito, por favor. Esto es igual a que tengamos el cociente en la parte de arriba decimos, ah, mira, tenemos a 2x menos 5 por la derivada de x en x, ¿cuánto es? La derivada de x en x, ¿cuánto es? 1 más la derivada de 4, que es ¿cuánto? 0. Menos x más 4 por la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2 menos la derivada de 5, ¿cuánto es? 0. Todo esto sobre x más 4 al cuadrado. Ahora, ¿esto es igual a cuánto? Si usted fija, la primera parte es 1 más 0, que es 1, entonces nos va a quedar 2x menos 5 por 1, pues va a ser simplemente 2x menos 5, menos, del otro lado que tenemos, x más 4 por 2 menos 0, ¿cuánto nos queda? 2. Entonces ahí está. Y en la parte de abajo tenemos x más 4 al cuadrado. ¿Qué nos queda? 2x menos 5 menos 2 por x menos 2x menos por menos 4 es más 4 por 2, 8. Más 8. Y en la parte de abajo seguimos teniendo x más 4 al cuadrado. Ahora, pregunta, ¿hay términos que eliminar en la parte de arriba? Pues parece que sí, ¿verdad? En la parte de arriba parece que tenemos ahí, en este cociente, 2x menos 2x se elimina. Menos 5 más 8 más 3. ¿Qué nos queda nada más? 3. Y en la parte de abajo, x más 4 al cuadrado, x más 4 al cuadrado. Entonces, la derivada de 2x menos 5 entre x más 4 es 3 sobre x más 4 al cuadrado. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien, me espero yo un poquito para si gusta pasarla y ahorita hacemos el inciso B. ¿Ok? Sí.
Disculpe, solo tengo una pregunta de por qué la derivada de 5 es 0 y la de 2 es 2. Y ya sabemos que la derivada de x en x es 1, ¿cierto? Entonces, por eso nos queda justamente 2 por 1, 2. ¿Se entiende bien? O sea, la derivada de x es 1. ¿Se entiende bien? Sí, La derivada de x en x es 1, ¿cierto? sí, Bien, parece ser que el internet no me había sacado de la videollamada. Ya me escucha, disculpe, Antonio. sí, ya lo escucho. La explicación del primer ejemplo, ¿sí se entendió bien? Perdón. Sí, Sí, ok, perfecto. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, entonces hace un momento decía que podemos hacer el segundo caso, ¿ok? Que es la derivada de sí, f de x igual a la derivada de la raíz cuadrada de x más 5x cuadrada menos 10x. Entonces, aquí lo que hay que observar es que esto es la derivada término a término. Es decir, que esto es igual a la derivada en x, pues de raíz cuadrada de x, más, ¿sí? De hecho, podemos sacar de una vez la constante 5 veces
La derivada de ¿quién? De x cuadrada. Menos 10x, podemos sacar la constante que es 10, y entonces decir menos 10 veces la derivada de ¿quién? De x. Ya sacamos las constantes fuera. Entonces, ¿eso es igual a cuánto? Recordemos que escribir raíz cuadrada de x es como escribir x a la 1 medio. Entonces, ya hemos visto que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Es decir, que esto es igual a 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Ahí está. Más 5 veces la derivada de x cuadrada. Pero ya hemos visto quién es la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada, recordemos, la derivada de x a la n es nx a la n menos 1, o sea que va a ser 2 por x a la 2 menos 1. Menos 10 veces la derivada de x. Pero ya sabemos que la derivada de x en x es 1. Entonces 10 por 1, 10. Ahí está. ¿Esto es igual a quién? Pues es igual a 1 medio de x a la 1 medio menos 1, nos queda menos 1 medio. Entonces tenemos 1 medio de x a la menos 1 medio. Más 5 por 2, x a la 2 menos 1 es x a la 1, que es x. 5 por 2x, menos 10. Entonces, un último paso, tenemos 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Cómo hacemos que ese a la menos 1 medio sea positivo? Pues se hace positivo cuando lo bajamos abajo. Es decir, cuando nos queda 1 sobre 2x 1 sobre 2x a la 1 medio. Ahí se ve el cambio de signo del exponente. Más 5 por 2x, 10x, menos 10. Bueno, un último paso en esta integral, perdón, en esta derivada, sería 1 sobre 2 veces x a la 1 medio, pero x a la 1 medio ya sabemos que es la raíz cuadrada de x. Podemos escribir 2 por la raíz cuadrada de x más 10x menos 10. Y ahí tenemos ya la derivada de la segunda función. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí, Espera un poquito.
Me espero un poquito para si gusta pasarla y usted me indica. Ya terminé. Muy bien. Entonces, podemos escribir ahora, sí, ya que hemos hecho ese ejercicio 26, perdón, ejercicio 28, podremos hablar de la siguiente proposición, la proposición 29. Te diría algo así, sea f de x una función, no, mejor vamos a escribir eso. Sean coseno de x, seno de x y tangente de x funciones derivables. ¿Se cumple qué? Ahí va el primer resultado. Inciso A. Vamos a escribir nuestro editor de ecuaciones. ¿Y qué dice? Pues dice que la derivada en x del seno de x es igual al coseno de x. Inciso B. Otra vez ponemos nuestro editor de ecuaciones. Y lo que nos dice es que la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Vamos a empezar con estas. Con estas dos funciones trigonométricas, la derivada del seno de x es el coseno de x, la derivada del coseno de x es el menos seno de x. Entonces podemos pensar con esto el siguiente ejercicio para usted. El ejercicio 30. Derivar función de x igual a x por seno de x. Entonces, ¿quién es la derivada de la función x por seno de x? ¿Ok? Vamos a dar un tiempo, unos 3 o 4 minutos para que usted lo intente desde allá y comenzamos. Adelante, por favor.
Muy bien, entonces si estamos de acuerdo, vamos a resolverlo. ¿Qué le pareció este ejercicio? ¿Lo pudo hacer? Sí, Muy bien, vamos entonces a hacerlo acá para que usted pueda comprobar sus resultados, ¿ok? Entonces vamos a derivar la derivada en x de f de x, que va a ser en este caso igual a derivar en x por seno de x. Ahora, x seno de x, ¿quién es? Es un producto, es decir, es una derivada que tiene la forma f de x por g de x. Y ya hemos visto que en este caso, la derivada de f por g es igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. Es decir, si asumimos que x es f y que g es seno de x, pues entonces tenemos f, que es x, por la derivada de g, o sea, la derivada de quién? De seno de x, más seno de x por la derivada de f de x, que sería la derivada en x de x. ¿Esto es igual a cuánto? A x por la derivada de seno de x, que es cuánto? Coseno de x, más el seno de x por la derivada de x en x, que es cuánto? 1. Y pues bueno, prácticamente ya está, ¿verdad? Estamos hablando de que esto es x por coseno de x más seno de x por 1, seno de x. Ahí está la derivada. ¿Sí? No sé si este resultado es el que usted obtuvo, no, ¿no? Entonces hay que revisar, significará que tal vez no lo hicimos de manera correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este primer ejercicio fuera el inciso A para seguir practicando y entonces ahora tomemos el inciso B. Derivar la función y supongamos que ahora es f de x igual a x, vamos a suponer que fuera 5x por coseno de x menos 3 seno de x. Ahí está. F de x es igual a 5x por coseno de x menos 3 seno de x. Adelante, por favor.
Muy bien, ¿ya estará nuestra derivada? Pues más o menos. A ver, vamos a hacerla entonces. Y así puede usted ir viendo los resultados, ¿ok? Entonces, la derivada de f de x, ya sabemos que va a ser la derivada de la función. Es decir, va a ser la derivada de 5x por coseno de x menos 3 seno de x. Ahora, esto es igual a ¿cuánto? Recordemos que como es una resta, pues va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Es decir, va a ser igual a la derivada en x de 5x por coseno de x menos la derivada en x de 3 seno de x. Ahora, si observamos el primer término, la primera derivada es un producto. Es 5x por coseno de x. Entonces podemos aplicar la regla del producto como en la derivada anterior. ¿Sí? Entonces decimos 5x por la derivada en x de coseno de x más coseno de x por la derivada en x de 5x menos 3 veces, ya está esa parte, ¿verdad? Menos 3 veces, la derivada de quién? Del seno de x. Ahora, ¿esto es igual a cuánto? 5x por la derivada de coseno de x, según nuestra proposición anterior, la derivada del coseno de x, pues es menos seno de x, más coseno de x por la derivada de 5x, pues la derivada de 5x es 5, ya lo hemos visto, menos 3 por la derivada del seno de x. ¿Pero quién es el seno de x? La derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, finalmente, ¿esto quién es? Es 5x por menos seno de x, podemos escribir menos 5x coseno de x. Más 5 por coseno de x, 5 coseno de x. Menos 3 coseno de x. Ahora, si observamos, hay un término semejante. ¿Cuál es el término semejante? 5 coseno de x menos 3 coseno de x. O sea que esto lo podemos escribir como menos 5 x coseno de x más 5 coseno de x menos 3 coseno de x, ¿cuánto nos queda? 2 coseno de x. Y ya está. Esa es la derivada. ¿Ok? Sí, ¿Se entiende bien? sí, Muy bien. Entonces podemos hacer un tercer ejercicio. Derivar la función f de x igual a tangente de x. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente de x? Ahí está. Adelante, por favor.
Muy bien, vamos entonces, si está de acuerdo, a calcular esta derivada. No sé si pudo llegar a la solución. No. Bueno, lo primero acá es recordar una identidad que define a la tangente de X. ¿Sí? Y si recordamos, la tangente de X la podemos escribir justamente como el cociente del seno de X sobre el coseno de X. ¿Sí? Esa es tal vez la parte más interesante, porque entonces podríamos decir que la derivada de la tangente de X, ¿sí? Es decir, la derivada en X de la tangente de X es igual a la derivada en X del cociente, que es equivalente a la tangente, que en este caso es el seno de X sobre el coseno de X. Ahora, este es un cociente como los que ya hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual? Pues es igual al cociente que nos dice seno de X por la derivada de ¿quién? Del coseno de X menos coseno de X por la derivada de ¿quién? Por la derivada del seno de X. Entre el coseno de X elevado al cuadrado. Es decir, esto es igual a coseno cuadrado de X. ¿Es igual a esto? Pues esto es igual finalmente al cociente seno de X por derivada del coseno de X, que es menos seno de X, menos coseno de X, por la derivada del seno de X, que es el coseno de X. Todo esto entre el coseno cuadrado de X. ¿A qué es igual? Finalmente, pues es igual a seno de X por menos seno de X. Nos va a dar justamente menos seno cuadrado de X. Entre coseno cuadrado de X. Ahora, menos coseno de X por coseno de X, ¿quién es? Pues es también es coseno cuadrado de X, menos coseno cuadrado de X. Ahora, fíjate que este cuadrado, que este menos, perdón, afecta tanto al menos seno cuadrado de X, se borró, como también al menos coseno cuadrado de X. Entonces, ese menos, de hecho, podríamos sacarlo fuera de la expresión, de tal manera que nos quedará como multiplicando fuera. Y dijéramos, menos 1 que multiplica ¿a quién? A seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Cierra paréntesis. Entre coseno cuadrado de X.
Ahora, ¿por qué hago este comentario? Hago este comentario porque si observas, lo que nos queda en la parte de arriba es una identidad trigonométrica muy conocida, que aprendemos prácticamente desde la secundaria, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cuánto es? 1. Esa es la identidad trigonométrica pitagórica fundamental. Es 1. ¿Esto qué significa entonces? Que tenemos arriba menos 1 por 1, que es menos 1. Y en la parte de abajo, ¿qué tenemos? Coseno cuadrado de x. Entonces ya está. ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de la tangente de x? Pues la derivada de la tangente de x es igual a menos 1 sobre coseno cuadrado de ¿quién? De x. ¿Se entiende bien? Sí, Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio de la sesión de hoy, el inciso D, y vamos a pedir derivar la función f de x igual a 3x menos 5 tangente de x más 8 coseno de x. Adelante, por favor, si es tan amable. ¿Te gusta calcular la derivada de esta función? Damos unos 5 minutos y ahora lo hacemos. Muy bien, ¿qué le parece si derivamos esta función? Entonces, ¿qué tenemos? Que la derivada en x, en paréntesis de 3x menos 5 tangente de x más 8 coseno de x. Pues si observamos la derivada de esta función, en realidad va a ser muy sencilla, va a ser muy directa, porque es igual a la derivada de todos los términos que se suman o que se restan. Es decir, va a ser igual a la derivada en x de 3x menos
La derivada en x de 5 tangente de x más la derivada en x de 8 coseno de x. Por esto es igual a ¿cuánto? Sacamos el 3 como una constante y nos queda 3 por la derivada de x en x menos, sacamos el 5 como una constante, menos el 5 que multiplica la derivada en x, la tangente de x, más el 8 que lo sacamos también por ser una constante, que multiplica a la derivada del coseno de x. Ahora esto es igual a ¿cuánto? La derivada de x en x es 1. Entonces, 3 por la derivada de x en x es 3 por 1, 3. Menos 5 que multiplica a la derivada de la tangente de x. ¿Pero quién es la derivada de la tangente de x? Tenemos este paréntesis, la acabamos de calcular. La derivada de la tangente de x ya vimos que es el cociente de ¿quién? De menos 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea, coseno cuadrado de x. Ahí está. Más 8 que multiplica a la derivada del coseno, que ya sabemos que es ¿quién? Menos seno de x. Esto es igual a ¿cuánto? A 3, menos por menos más, 5 por 1, 5. Entonces lo escribimos como 5 sobre coseno cuadrado de x, más por menos menos, 8 por seno de x es 8 seno de x. Y ahí está. Ya tenemos el valor de la derivada de esa función, que es 3 más 5 sobre coseno cuadrado de x menos 8 seno de x. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, ¿Se entiende bien? ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a retomar el próximo martes para seguir hablando de derivadas, pero vamos a incluir ahora algunas funciones trascendentes como el logaritmo y como la función exponencial. ¿Sí? sí. Que pase una muy buena tarde. Nos vemos el martes entonces. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.